Diputado Alberto Acef. Acef, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted, Jacobo? Bien, acá poniéndole un poco de tono, pasando ese corrido que se improvisó ayer en las calles de Ciudad de México por parte de una cantidad de gente que me impresiona, ¿no? Este grito de recepción que no es precisamente amable para Evo Morales allí en México y que me parece que se puede transformar en una piedra en el zapato para el ya muy complicado presidente de México. Pero primero que nada, quería preguntarle y que nos dé su lectura. Ayer veíamos un comunicado suyo con respecto de lo que ha ocurrido en Bolivia, donde entre otras distorsiones en la mañana de hoy se publica, y la verdad que me sorprende, en medios de mucha historia, de mucha trayectoria, diciendo que Yanine Áñez se ha autodesignado como presidenta, ¿no? En Bolivia. Sí, en realidad Bolivia ha tenido una explosión insurreccional, pero de un problema que viene de muchos años, prácticamente es un problema congénito, Mm. que es la diferencia notoria de todo tipo que hay entre el llano boliviano, el oriente, Santa Cruz de la Sierra, Beni, la chicanía en alguna medida, y el altiplano, para simplificar, el altiplano desde La Paz hasta Cochabamba, Potosí, que son dos países distintos completamente, tanto desde el punto de vista productivo, económico, como fundamentalmente étnico. El oriente es blanco, es de origen inmigratorio en general, es la locomotora de la economía boliviana, sobre todo en estos últimos 20 o 30 años, cuando se ha dado la explosión de la soja y de la actividad en general agropecuaria, con muchas corrientes de inversión, incluso hay que decirlo argentinas también, Ujú. con un boom inmobiliario que ha transformado una semialdea como era Santa Cruz de la Sierra hace 30 años en una floreciente ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Y por otro lado, la zona indígena, que, bueno, mantiene sus tradiciones, mantiene sus costumbres, donde la minería no ha avanzado, no es que se ha producido un correlativo boom minero, sino que de alguna manera mantiene sus niveles, donde sí se destaca, pero no es exactamente altiplano, bueno, el desarrollo del gas y el petróleo, sobre todo el gas en Tarija, y ahora el litio. Mm. Eh, la economía boliviana se mantuvo bien en los años de Morales, creciendo a un promedio mayor de toda nuestra América, promedio de 4%, la estabilidad monetaria, el índice de inflación bajísimo, la estabilidad monetaria muy equilibrada, muy mantenida. En realidad, la contracara de lo que pasa en nuestro país. Mm. Sin embargo, la perpetuación, la intención de perpetuación en el poder de Morales, algunos excesos que ya venían produciéndose, el desconocimiento del plebiscito del referéndum, en realidad Claro. de 2016, cuando el pueblo por un 51% le dijo no a la al nuevo mandato de el cuarto que él pretendía ya desde entonces, cuando la Constitución solo prevé una reelección y él ya tenía tuvo tres mandatos, para el 16 ya estaba en el tercer mandato. Eh, Todo eso más algunos signos de corrupción y de violencia también. Morales llegó con Ujú. violencia al poder porque él practicó los piquetes, toda todo el proceso inicial de gestación del poder de Morales fue violento. Morales no es precisamente
hombre que proviene de la política tradicional de Bolivia. En realidad la política tradicional de Bolivia, si se quiere, había fracasado. Es decir, es un emergente de cambios. El cambio no terminó de concretarse. Hubo una amenaza de segregación de Santa Cruz de la Sierra, que seriamente quería como Cataluña segregarse de España, de Bolivia. No logró una inclusión de esa zona, de esa región del país, que mantuvo su reacción frente a la paz. Y bueno, a partir del fraude electoral, porque ahí está la clave, el fraude electoral del domingo 20 de octubre, cuando se interrumpió el conteo por una interrupción del servicio de electricidad, y los escrutinios conducían al balotaje, y de pronto vuelve la luz y el escrutinio marca que por poca diferencia no hay balotaje. Eso es fraude. Bueno, ayer, si usted me permite, justamente creo que el que puso esto con sencillas palabras fue Luis Almagro, el titular de la OEA. Dijo, el fraude se produjo cuando se intentó violentar el resultado electoral, ¿no? Él dijo, el golpe se produjo cuando él intentó con actitudes fraudulentas alterar el proceso electoral, efectivamente. Entonces ahí empieza un proceso donde hay que significar algo y subrayarlo bien. Para los criollos de acá, ¿no? Que dicen que las Fuerzas Armadas intervinieron. Evo Morales nunca reprochó ni una palabra a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, en realidad, fueron convocadas por la policía. Es un hecho para la antología de los movimientos de este tipo, porque la policía boliviana es la que pide e implora a las Fuerzas Armadas que la acompañen porque se siente rebasada. Ese es el verbo que usan. Entonces, cuando se habla de que las Fuerzas Armadas intervinieron y sugirieron a Evo Morales que renuncie, no es cierto. Lo que pasó fue que las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen y la policía fue la que actuó junto con los movimientos cívicos, que no solamente son los de Santa Cruz, porque eso también hay que aclararlo, sino que hay movimientos cívicos contra Evo Morales en Oruro, en Cochabamba. Bueno, justamente nosotros, si me permite, más temprano conversamos con una joven activista de una organización ambiental que estaba en el aeropuerto de La Paz, y la conversación comenzó así. Le digo, ¿qué haces en el aeropuerto? Me dice, estoy esperando el vuelo para volver a Cochabamba. Nosotros hace 20 días que estamos acá, bajamos y participamos y nos hemos enfrentado, así lo dijo, en las calles a los asesinos de los grupos del MAS que buscaban impedir la explicitación popular de rechazo. Sí, y otra cosa que hay que destacar, muy bien, y otra cosa que hay que destacar es que desde el Alto, que es la zona del aeropuerto de La Paz, que le dicen el Alto porque precisamente está casi a 1000 metros más alto que la ciudad de La Paz, desde el Alto bajaban brigadas cívicas organizadas por el MAS, por el Partido al Socialismo de Evo Morales, al grito guerra civil, guerra civil. Es decir, si uno está buscando la paz en el país vecino y hermano, no puede ni por un minuto digamos, ver con simpatía a un movimiento que su grito es la guerra civil. Es decir, ya de ahí partimos mal. Eso es lo que uno tiene que... Por eso cuando acá, incluso alguna gente llamativamente, como Susana Malcorra, la ex canciller del presidente Macri, dijo que notoriamente hay un golpe de Estado. Notoriamente hay una situación de vacío de poder, de fraude electoral que conduce a una reacción popular, un rechazo, una renuncia que ofrece Evo Morales, y para que no quede en duda, un asilo en México, ya está en México.
político, no es que Sí, sí. lo estamos sosteniendo nosotros como una hipótesis, no, es un hecho. Ahora, ¿por qué se va? Y bueno, él mismo escribió un tuit, yo ayer estaba viendo, hace unos años, diciendo que el que huye es un cobarde y no merece el reconocimiento, algo así. Si él realmente tenía razones, él se queda al frente del país y lo pacifica. Bueno, pero ahí además yo me permito agregar algo que lo vengo, es simplemente una especulación, obviamente. Pregunto, esa cúpula militar fue designada por Morales. Sí, Evidentemente tiene que tener una relación abierta con Morales, una cúpula militar que además ha tenido, por acción política de Morales, mucho contacto con los grupos de las llamadas, los Pasdarán, las fuerzas revolucionarias iraníes. Digo, no son extraños para él. La pregunta es si esto no estuvo acordado, en definitiva, para construir la idea de un martirologio en el exilio, después generando el mito de la vuelta, ¿no? sí, perdido por perdido, como estaba, crear el mito del martirologio, como dice usted, no deja de ser una táctica en un hombre que, como Morales, hay que reconocerle que políticamente es astuto, Ujú. así que puede perfectamente ser así. Y eso que usted señala de Irán es Mm. interesante porque nosotros tenemos un conflicto abierto con Irán, producto de que la justicia ha señalado que los responsables del atentado de la AMIA son los iraníes y los Mm. ha señalado con nombre y apellido y ha pedido que Interpol los detenga y los ponga, digamos, en situación de ser procesados, porque hoy por hoy están en rebeldía. Bueno, pero uno de ellos fue recibido por Morales en La Paz hace unos años. Es decir, que él también ha tenido actitudes provocativas que violan la armonía que debe existir en la región. La verdad que Evo Morales, yo diría, como si usted me permite, como un saldo Ujú. de lo que quiero transmitir. Por un lado, ha sido una administración llamativamente prolija desde el punto de vista económico, pero ha fracasado a la postre políticamente porque no logró una institucionalidad sólida en el país, no logró la inclusión de todos los bolivianos y con el fraude que cometió el 20 de octubre, bueno, puso la frutilla al postre del desastre, Ujú. generó una situación de pre-guerra civil insurreccional, literalmente, que bueno, arrasó con las instituciones, generó una situación de acefalía, donde el único orden imperante era la policía, donde apenas a gatas la policía pudo conseguir que las Fuerzas Armadas, como usted bien dice, con mucha complicidad con Morales, Ujú. recién a último momento fue a las calles, pero no a reprimir, y eso es muy importante y hay que destacarlo, Sí. sino a tratar de ordenar. Y bueno, la decisión que tuvo la vicepresidenta del Senado, que es opositora a Morales, porque la presidenta del Senado es Sí, también sí. del MAS, de asumir la responsabilidad ante la vacancia. No interesa el quórum ante la vacancia. Ante la vacancia, alguien llamado por la línea sucesoria asume. Y el Tribunal Constitucional convalidándolo, eso ya le da un principio de institucionalidad al proceso, y ahora hay que ver, hay dos libros o dos bibliotecas ahora. Ujú. Una biblioteca dice que hay que rápidamente convocar elecciones, otra dice que es imposible convocar elecciones en estas condiciones en forma inmediata, y bueno, habrá que ver cómo se define esta situación y qué cordura y búsqueda de armonía hay de parte de los sectores. Si los del MAS hacen la asamblea que dicen legislativa y quieren reponerlo a Evo Morales, bueno, ahí estaríamos en un escenario de preguerra civil.
Sí, esperemos que impere el sentido común. Desde ya, Acef, gracias por el aporte, muy amable. Buena No, jornada. gracias. Buen día, gracias. Diputado Alberto Acef, seguimos hablando de este tema.